La edad les alcanza. Ismael el Mayo Zambada. Y según la revista Rolling Stone, la delantera la lleva un personaje todavía más violento y más sanguinario que el ex capo del cártel de Sinaloa. Todo apunta al fin de una era, pero lo que podría ser el final de una época de barbarie y crueldad, podría a su vez significar el principio de una etapa mucho peor que la anterior. Nos referiremos a lo que ya se comenta dentro de la población mexicana y la DEA, y la DEA se cuida de filtrar la información a los medios, pero sus esfuerzos han sido nulos, y se asume que el Mayo Zambada y el Mencho ya dejaron este mundo, dos líderes del narcotráfico que coordinaron los mayores enfrentamientos de la historia en el tráfico de sustancias psicoactivas en todo el planeta. El cártel Jalisco Nueva Generación se ha quedado sin líder, el Mencho ha muerto, como consecuencia de su insuficiencia renal. Por su parte, el Mayo Zambada está postrado en una cama o posiblemente en una tumba como consecuencia de su diabetes crónica. ¿Podría ser este el fin de una era? ¿Quién reclamará el poder? Esto y otras cosas más te la contaremos en esta entrega del Ojo Criminal. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el niño que cuidó cultivos de aguacates en el municipio de Aguililla, lugar que lo vio nacer. Un joven que por su ambición se vinculó al narcotráfico y con su barbarie y letalidad terminó reorganizando una estructura criminal gigantesca, denominada el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su alias fue el Mencho, y las pruebas apuntan que dejó este mundo a mediados del año pasado, pero en él no aplicó el refrán de el que a hierro mata, a hierro muere, porque el capo de Aguililla dejaría esta existencia por complicaciones en su salud, por insuficiencia renal sería lo que lo llevaría al cajón. Esto dejó claramente a 28 estados de México sin un líder supremo que logre coordinar el cártel Jalisco Nueva Generación y todas estas operaciones criminales. Pero este no es un caso aislado, pues el enemigo eterno del Mencho, o sea su rival más igual que durante años lideró el cártel de Sinaloa, también dejaría la silla vacía al igual que el Mencho, por una terrible enfermedad. El fatídico final del Mayo Zambada tendría sus orígenes en una diabetes, junto a la enfermedad de la gota, que terminó retirando a Ismael de las esferas del narcotráfico en México. El longevo narcotraficante posiblemente dejaría este mundo como el único capo que nunca estuvo prisionero y a su vez como el hombre con más trayectoria en los negocios ilícitos. Una era de horror y barbarie que estos dos líderes de la mafia estuvieron enfrentándose durante más de una década, con el fin de apropiarse de plazas enteras para el trasiego de drogas, dejando a su paso muertes de personas inocentes y con poblaciones completas resistiéndose al flagelo de la brutalidad de estas organizaciones. Por su parte, el CJNG, por directrices de Nemesio Ceguera, se encargó de documentar las muertes de sus enemigos más visibles, torturando y grabando el paso a paso de sus agónicas muertes, complementando sus bestialidades con narcomantas, en donde se atribuía a dichos crímenes. En el caso del Mayo, estuvo durante años liderando el cártel de Sinaloa junto a su compadre, el Chapo Guzmán. En ausencia de su aliado más fiel, se terminó colocando en apuros, pues hubo una fragmentación de esta organización. Sin embargo, su dominio alcanzaba 15 estados de México. En algunos de ellos se enfrentaban a muerte contra los hombres del Mencho. Entre estos dos narcotraficantes existía una enemistad muy marcada. Todo tenía sus orígenes en la época de Ignacio Coronel, pues este era el jefe supremo del cártel de Jalisco, y bajo su sombra se creó una fuerza paramilitar comandada por el Mencho. Ante la ausencia de Nacho Coronel, fue Nemesio quien reclamó el control de la organización y consolidó lo que hoy se conoce como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Teniendo en claro el punto de partida de la rivalidad de estos dos capos, la escalada del Mencho fue notoria, y desde el 2011 hasta el 2018, el Cártel de Jalisco Nueva Generación igualó en control al Cártel de Sinaloa, apropiándose de mercados y controles políticos en diferentes estados de México. Evidentemente, esto generó una inconformidad en el Cártel de Sinaloa, que causaron que estas dos estructuras se odiaran a muerte. El aparato militar del CJNG era demasiado organizado, pues su líder adquirió entrenamiento militar en la policía y esto lo replicó entre sus hombres, fortaleciendo su doctrina con la contratación de expertos en la guerra que hacían parte del ejército israelí. Con esto sus tácticas de combate aumentaron y el músculo en su arsenal no discriminó los esfuerzos, porque las armas y misiles que ingresaron a México son algo intimidantes. Esto muestra más al Mencho como un comandante general, a un simple narcotraficante. En el caso de Ismael Zambada tuvo una visión más simple, pero con su aliado el Chapo Guzmán también fortalecieron de manera pronunciada su ejército. Bajo la organización de Sinaloa surgieron comandos armados como los Antrax, los rusos y hasta miembros de la Marina, que terminaron entrenando hombres para los dueños y señores del Triángulo Dorado. Era habitual que el Chapo contratara mercenarios extranjeros que hicieran frente a cualquier oponente, y de esa forma fue que dejaron casi que extinto al cártel de los Zetas.
Con este aspecto resaltando, la balanza estuvo en igualdad de condiciones y el Mayo recuperaría su notoriedad ante la ausencia de su compadre el Chapo, pues este por motivo de su captura y posterior extradición a los Estados Unidos. Ante la inminente ausencia de estos dos líderes de la mafia en dos bandos contrarios, es difícil suponer lo que se le avecina, porque constantemente han surgido cárteles en México, algunos de menor alcance, que buscan controlar pequeñas plazas para el comercio de droga, o en acuerdos comerciales se terminan aliando con los cárteles más grandes para operar con sus negocios. Sin embargo, no dejan de presentarse disputas con niveles exagerados de violencia, pues ya por cualquier cosa torturan, desmiembran y desaparecen. En este orden de ideas, el cártel de Sinaloa se tiene una mayor ventaja, porque existen herederos visibles que podrían liderar esa organización. Ante la inoperatividad del Chapo, sus hijos tomaron mayor relevancia en el negocio, y esto los hizo desligarse en una fragmentación directa con el Mayo Zambada. Ante la ausencia del gran capo, serían estos los más opcionados a reclamar el poder de la silla vacía en esta organización. De hecho, estos son los objetivos con mayor prioridad de la DEA. Por Iván Archibaldo Guzmán ya ofrecen hasta $10 millones por información que conduzca a su captura. En este punto, se favorece mucho más el posicionamiento del cártel de Sinaloa, quienes seguramente lanzarían su ofensiva por quitarle totalmente el dominio al CJNG en diferentes estados, como el de Chiapas, que es un punto estratégico para la economía ilegal. Es aquí donde está el mayor declive del cártel de Cabo por el Mencho, porque al no existir heredero visible, la gigantesca organización ha empezado a enfrentarse internamente por el liderazgo, colocándose como un blanco fácil ante sus oponentes y mostrando una ruptura entre las distintas fuerzas de esta organización, eso sin tener la plena certeza de la muerte del Mencho, porque recordemos que, como lo mencioné al inicio, la organización de las tres letras guarda esta información con demasiado sigilo y el gobierno ha preferido mantener esa información en absoluta reserva. En este orden de ideas, todo parece indicar que posiblemente los índices de violencia en el país azteca siguen en un incremento considerable, que intensificaría la corrupción que ya está presente en todos los estados de México. Pero retomando el tema central de este video, no deja de impresionar cómo dos hombres tan poderosos y peligrosos, que durante décadas causaron el horror entre la población civil, convirtiéndose en enemigos de los Estados Unidos, terminaron dejando este mundo en impunidad y clandestinidad, sin que la justicia terrenal les cobrara como a su colega el Chapo, internados en una prisión de máxima seguridad, o en el peor de los casos, que terminarán muertos como consecuencia de los balazos que la misma guerra ocasionaban. Sin embargo, con el Mayo también saldrían años de impunidad por los secretos que se guardó a cientos de gobernantes durante su permanencia en la cima del poder, algo que se reduciría significativamente en los sucesores más directos, como lo es el caso de los Chapitos, quienes han tenido que incursionar en nuevos mercados, y esto ha llamado más la atención de las autoridades. Además, un aspecto a resaltar es que el Mayo siempre mantuvo una vida en la clandestinidad. Su entorno siempre fue la sierra, en el sector rural, logrando moverse con mayor facilidad y escabullirse de las autoridades, manteniéndose aparte de los aparatos tecnológicos, lo que impedía su rastreo y complicaba muchas veces el trabajo de las autoridades para lograr aprenderlo. En el caso de los Chapitos, estos capos han estado más tiempo en la exposición pública, su mayor guarida es la zona urbana, y esto aumenta los riesgos para su captura. Solo usan la fuerza militar con enfrentamientos y bloqueos masivos para poder hacerle frente a las fuerzas del orden. De hecho, de esta forma fue que aprendieron a uno de ellos, como es el caso de Ovidio Guzmán, y este ya se encuentra en una prisión en los Estados Unidos. En conclusión, no se sabe cuál será el final de estos capos de la nueva generación, pero seguramente no perdurarían mucho tiempo en el poder, con todos los radares sobre ellos. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.